Aquí estamos una vez más y emocionados porque pues hemos logrado hacer un estudio completo, un seguimiento, tal vez no profundo como fuera mi sueño o mi intención en un momento, pero pues no estamos tratando de compartir enseñanzas para un seminario bíblico o un taller sobre el libro de Josué, sino por el contrario es leer la palabra, leer este libro tan importante como lo son los demás y tratar de extraer las enseñanzas que podamos poner en uso cada día. Por eso el título de este segmento de estudios del libro de Josué lo titulamos Vida Práctica, porque fue la intención siempre y es la intención de que la palabra de Dios no sea historia simplemente de lo que pasó, sino que y de lo que Dios le enseñó al pueblo de Israel o a Josué, sino como esas enseñanzas, como las vivencias de Josué y del pueblo de Israel también tocan nuestras vidas, cómo aplicamos esas verdades a nuestro andar diario, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestra vida. Así que estamos llegando al final y estamos tratando hoy día el capítulo 24 de Josué y versículo 31. Así que si tienes tu Biblia ahí, tu celular, tu iPhone, lo que sea, donde tengas el apps de la Biblia, pues ábrelo y tenemos el capítulo 24 de Josué y versículo 31, y con esto vamos a terminar nuestro estudio del libro de Josué. Y dice así la palabra de Dios: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Eso fue un largo periodo, porque el tiempo de Josué, recordemos que iniciamos desde el cruce del Jordán, así que estamos hablando de un periodo de mucho más de 50 años solamente en el hecho de los años que estuvieron en guerra y en conquista. Y este tiempo que el pueblo de Dios sirvió fue el tiempo de las batallas, el tiempo de conquista, de sometimiento de otros reinos, de conquistar ciudades, de ver la mano de Dios poderosa con el pueblo de Dios respaldando las batallas y llevándolos de triunfo en triunfo todo el tiempo, hasta la conquista de la tierra, la posesión de ella, la repartición de la tierra, y luego se dio ese tiempo de estabilidad. Podríamos llamarlo de estabilidad espiritual, ¿verdad? Porque la gente hizo un compromiso con Dios y se mantuvieron en ese compromiso. Qué interesante, ¿verdad? Tener un pueblo que por años se mantiene y está ahí fiel al Señor. Y hablamos de un largo periodo. Sin embargo, más adelante en la Biblia, en el tiempo de los reyes, de los jueces, vemos las fluctuaciones del pueblo de Dios. Siempre tiempos bien, tiempos mal. Cuando reyes sirvieron fielmente, reyes fueron malos reyes y malos siervos de Dios. Por lo tanto, el pueblo fluctuaba espiritualmente. Pero en este lapso de tiempo, como lo señala la palabra, hubo una estabilidad del pueblo, un compromiso con Dios. El pueblo estuvo estable, bien, y creciendo y fortalecido en su fe en Dios. Como quisiéramos que ese tipo de estabilidad se diera en nuestros días. Es interesante que en nuestros días, en muchos países en Sudamérica, en África, en Asia, aquí mismo se está dando un crecimiento espiritual. El cristianismo, el porcentaje de cristianos se ha incrementado. Entonces podemos ver que hay países como Guatemala, Costa Rica, Colombia, donde el porcentaje de cristianos ha ido creciendo y realmente se nota congregaciones que tranquilamente superan los 30,000, 40,000 personas. Impresionante. Y uno dice, bueno, entonces tenemos mucho pueblo de Dios llegando, pero no hay una estabilidad. ¿A qué me refiero? Que gente llega y sale. Llegan 2,000 y salen 500. Llegan 5,000, se van 1,200. Y es un rotar de gente que luego tal vez se ubica en otras congregaciones. No hay una estabilidad realmente de cristianos que están fielmente comprometidos con el Señor en una relación de crecimiento, de discipulado, sino es un mover de gente. Acá en los Estados Unidos es aún más notorio
por el hecho de que la gente se mueve mucho por sus trabajos, porque la familia vive en un lado, en otro lado, se visitan. Entonces la gente está siempre girando de un lado para otro y las congregaciones varían su asistencia de domingo a domingo, más o menos, y nadie puede hablar de que hay un crecimiento estable y que hay una consolidación de la iglesia, pero hay un crecimiento numérico. Pero estamos hablando de esa estabilidad. ¿Y a qué se debe? ¿Qué fue lo que llevó al pueblo de Dios a estar estable y consagrado y dedicado a Dios? Y ahí está la respuesta. Josué capítulo 24 versículo 31 dice: y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Ahí estaba el secreto. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Y de todas las obras que Jehová había hecho por Israel, ese tiempo, tanto Josué como los que le sobrevivieron, el detalle que hacía que el pueblo de Dios se mantuviera era que sus líderes, Josué y los que quedaron después, sabían todas las cosas que Jehová había hecho. Es decir, había la presencia en medio de la congregación de testigos del poder y de la mano de Dios, de cómo había obrado. Testigos. ¿Qué es un testigo? Es interesante que la palabra testigo tiene dos líneas, ¿verdad? La primera es testigo, una persona que está presente en un acto o acción con la intención o no de dar testimonio sobre eso. Es decir, un testigo es alguien que estuvo presente, que vio cómo pasaron las cosas, que puede decir: yo estuve ahí, yo lo vi con mis ojos. Ese es un testigo. Pero no necesariamente tiene que dar testimonio. Pero testigo también es aquel que llega a una corte, a un jurado o ante otras personas y da testimonio de aquello de lo que fue testigo. Es decir, que un testigo que da testimonio en una corte y también estuvo obviamente presente es doblemente testigo, por el doble significado de la palabra. ¿A qué viene esto entonces? Que nosotros como cristianos, si queremos que realmente haya una estabilidad en las iglesias, en el pueblo de Dios, debemos tener en nuestras congregaciones testigos. Es decir, gente que pueda dar fe de lo que Dios hace todo el tiempo. Que puedan contar a los otros, que puedan dar testimonios, que sean doblemente testigos, porque lo ven, porque sus ojos han logrado mirar la grandeza de Dios, porque con sus sentidos han palpado el poder de Dios en sus propias vidas, y por lo tanto tienen la capacidad también de testificar a otros de lo que ellos han sido testigos. El problema es que se ha perdido la comunicación del poder de Dios, del testimonio de las cosas que Dios hace todo el tiempo. Y no se trata de tener en medio de la liturgia o del servicio dominical personas diciendo: yo quiero dar un testimonio. Pues tal vez por el sistema que se maneja ahora, los cultos, los servicios, las celebraciones, ese tiempo no es muy factible, pero sí es importante hablarle a cada creyente que donde quiera que vaya, a su familia, a sus amigos, compañeros de trabajo, en el sector donde vive, sea un testigo fiel de las cosas que Dios está haciendo, con su propia vida primero y alrededor en todo lo que Él ve. Necesitamos testigos. Y que cada uno de nosotros sea testigo también de lo que Dios hace. No solo decir a las demás personas: vaya y hable. Uno también. Cada uno de nosotros. Todos los días Dios se está moviendo. Está haciendo cosas grandes frente a nuestros ojos. Y somos testigos y palpamos su grandeza. Entonces, ¿por qué no hablar de ello? Hay una batalla muy grande, ¿verdad? Especialmente en cuanto a lo moral, lo ético aquí. No solamente aquí en Estados Unidos, se ha extendido por todo el mundo. Europa afronta duramente la misma batalla. Y también en nuestros países, en cuanto a la ideología de género, la educación para los niños, en cuanto a este tema. En Sudamérica están peleándose mucho las leyes para la educación de los niños, porque son temas de moral, de ética. Pero sobre todo, mire, hemos estado peleando esos temas sobre el aborto, sobre la ideología de género, sobre el hecho también
de permitir la decisión de los niños o de los padres sobre el género de sus hijos. Y son temas que están marcando nuestra sociedad en este momento. La enseñanza sobre la sexualidad. Todo esto está en discusión en las iglesias, los concilios. Hay congresos, se reúnen las iglesias para decidir si la iglesia va a apoyar o no todo este asunto. Y estamos en un punto de estar peleando contra el mal, hablando y diciendo, pues es que debería ser así, es que la ley, es que debemos unirnos, y la moral, y se van a perder las familias, luchando contra la oscuridad. Y aquí quiero solamente, para terminar, dejar un punto claro. Estamos tanto hablando de eso y hemos dejado de hablar de la palabra, el respaldo que la Biblia dice sobre eso. ¿Qué es lo que Dios nos enseña sobre esos puntos? ¿Por qué es importante esto? Alguien ponía un ejemplo muy interesante diciendo que como realmente lo es, que la oscuridad es ausencia de luz. La oscuridad es ausencia de luz. Y que el pecado es la ausencia de Dios. Por lo tanto, esta maldad y esta oscuridad que está rodeando nuestra sociedad, nuestro mundo ahora, solo va a desaparecer cuando la luz brille. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios real, aplicada a nuestras vidas, de donde nosotros debemos ser testigos de ella. Esa luz va a hacer que la oscuridad se disipe. Entonces, ¿cómo es la lucha? La lucha es enseñando la verdad, enseñando la palabra. Mientras más enseñamos la verdad de lo que Dios dice sobre estos temas, esa luz va a brillar y va a hacer que las tinieblas desaparezcan. Pero si estamos peleando contra las tinieblas sin dejar brillar la luz, solo con argumentos, con filosofía, con ética, con moral, pero sin la palabra de Dios, la única luz que puede echar fuera las tinieblas es la luz de Dios, su palabra, su Espíritu Santo revelado. Es la única luz que puede brillar. No podemos hacer que las tinieblas retrocedan de otra manera. Hay muchos argumentos buenos, de biológicos, anatómicos, científicos, de filosóficos, de educación, de tradición, ética y moral. Hay mucho argumento y válido y cierto, pero la única forma bíblica en que la luz se extinga y desaparezca es que la tiniebla desaparezca, es cuando la luz entra. Cuando la luz entra, entonces las tinieblas comienzan a dispersarse y a desaparecer. Así que les animo a ser testigos de la palabra. Habla de estos temas, habla con la palabra. Háblalo y dilo, la Biblia dice esto. Dios dio estas leyes, Dios lo estableció de esta manera, porque será la única luz que dé paso realmente a que se ilumine nuestro entendimiento y nuestra sociedad vuelva a brillar de una manera sana, estable, pero sobre todo con ese brillo de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestra sociedad, que creo que es el anhelo de cada uno de nosotros y está en el corazón de Dios. Seamos testigos de su palabra, así como Josué y los que le precedieron lograron una estabilidad en el pueblo de Israel de compromiso y de servicio a Dios, porque ellos eran testigos fieles de lo que Dios había hecho. Que nuestro compromiso sea el mismo, ser testigos del poder y de la mano de Dios donde quiera que nos ha puesto el Señor, y hablar siempre con la palabra para que esa luz de Dios brille y eche fuera todas las tinieblas que tratan de envolver nuestra sociedad, nuestro mundo, nuestras familias, y podamos entonces con el brillo de la palabra y su luz caminar en una dirección correcta y tener un compromiso y una estabilidad delante de Dios que nos permita servirle de la manera en que Él quiere. Permítame orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la vida de Josué y también de aquellos que le siguieron, Señor, guiando a tu pueblo. Gracias porque su conocimiento de ti, el haber sido testigos de tus maravillas, de tu obra, de tu mano poderosa, les llevó a confrontar al pueblo siempre con tu verdad, con tu palabra, con tu poder, con tu grandeza. Entonces el pueblo no tenía más que decir,
servimos al Dios verdadero. Señor, obra de tal manera en nuestras vidas, para que todas esas maravillas que día a día nos muestras a nuestro alrededor, de las cuales han palpado nuestras manos, de las cuales nuestros ojos han sido testigos, Señor, y nuestros labios deben proclamar. Debemos hablar con la luz de tu palabra, Señor, para que las tinieblas que tratan de envolver este mundo, Señor, con estos temas que tratan de confundir a la sociedad, de confundir a la gente, oh Dios, y mostrar a un pecado disfrazado, Señor, como una falsa verdad de amor. Oh Dios, que tu palabra sea la luz que brille y eche fuera esas tinieblas que quieren destruir las familias, nuestras mentes, nuestros corazones, el testimonio tuyo, Señor, y tu voluntad para esta tierra, para cada ser humano. Oh Dios, ayúdanos a ser sabios. Que tu palabra sea luz, lámpara a nuestros pies y luz en nuestros labios, para disipar las tinieblas, que podamos proclamarlas como testigos fieles de quién eres tú. Te alabamos, te glorificamos, honramos y bendecimos tu nombre para siempre, Señor. Nuestra decisión, al igual que el pueblo de Dios, fue: Señor, te serviremos solo a ti. Y como Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, a ti te servimos, para ti existimos. Haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Oro, intercedo y bendigo a cada hijo e hija tuya que está mirando, oh Dios, los dones y talentos que has derramado sobre ellos en el nombre de Jesús. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo sea avivando esos dones, esos talentos, ese compromiso, esa palabra de testimonio en la vida de cada hijo e hija tuya que está escuchando ahora, oh Dios. Y podamos salir y llevar la luz de tu palabra donde quiera que tú nos lleves, donde quiera que tú nos pongas, donde podamos ser útiles para tu reino y para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El día lunes continuaremos. Tendremos algunas noticias nuevas sobre nuevo contenido que vamos a estar añadiendo y el nuevo estudio que comenzaremos el día lunes. Así que no te lo pierdas. No te olvides, conéctate el día lunes pasadas las 6 de la tarde en California. De acuerdo a tu país, pues calculando la hora en que nos estamos conectando. Un saludo especial de parte de mi esposa Teresita, de su servidor, el pastor Jonathan Prado, desde Corona, California, y animándoles siempre a que ahí donde estás puedas hacer tu parte de la obra. Nuestro compromiso con mi esposa es preparar y presentar estos estudios sencillos pero prácticos cada día. Y ya les he de mencionar el trabajo en que consiste todo esto, así que no es tan sencillo como pararse aquí y hacer. Hay muchas cosas atrás y que involucra el hacerlo, pero ese es nuestro compromiso para llevar la palabra a cada uno de ustedes. Nuestra petición es que de la misma manera, cuando puedas, tú veas un tema y lo envíes a alguien, le hagas share en tu perfil. Yo veo tanta gente que ahora pues como amigos se conectan y cuánta cosa se comparte en internet. Ayúdanos a edificar, ayúdanos a llevar la luz de la palabra de Dios a otras personas. Así que ayúdanos compartiendo a través de tu Facebook, de tus redes sociales, o directamente por mensaje el link a quien lo necesite. En nuestro canal de YouTube están, ya te digo, más de 80 temas gratis. Suscríbete y envíalos. Elige el tema, ora, pídele al Señor que te diga a qué persona le puedes enviar y compártelo. De esa manera estarás enviando, así como los misioneros antes enviaban segmentos del Evangelio de Juan, de Mateo, el Nuevo Testamento, y lo enviaban escrito, ¿verdad? El libro para evangelizar. De la misma manera ahora con la tecnología solamente tienes que hacer un clip en share, compartir y enviarlo, y vas a estar bendiciendo y edificando la vida de alguien. Así que ayúdanos con esa parte y nosotros seguiremos haciendo lo que a nosotros nos toca. Que Dios los bendiga, un abrazo fuerte y nos vemos el día lunes. Comprométase con su iglesia donde usted esté asistiendo este domingo. Vaya, haga lo que tiene que hacer, hable con sus pastores, con sus líderes, a ver cómo puede activar sus dones y talentos a servir en la congregación donde Dios le ha puesto a usted para servir. Un abrazo fuerte y bendiciones. Hasta la próxima.